Bienvenidos a la Iglesia Bautista Lirio de los Valles. Con ustedes, el pastor Alain Pirona, con el mensaje El amor no es orgulloso. Hola, amada familia, Dios les continúe bendiciendo, continuando con esta serie hablando del amor durante estos 50 días. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, basado en el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículos 1 al 17. Juan 13, 1 al 17. Y dice de esta manera: faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que se acercaba el momento en que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios, su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía, y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. Cuando le tocó el turno a Pedro, este le dijo a Jesús: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le respondió: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: nunca dejaré que me laves los pies. Jesús le contestó: si no te lavo los pies, ya no podrás ser mi seguidor. Simón Pedro dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también todas las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, Jesús se puso otra vez el manto y volvió a sentarse a la mesa. Les preguntó: ¿entienden ustedes lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque soy maestro y señor. Pues si yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Ustedes saben que ningún esclavo es más importante que su amo y que ningún mensajero es más importante que quien lo envía. Si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. Cuando revisamos las escrituras, y recuerda que estamos usando principalmente el texto de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios nos enseña que el amor no es envidioso, no es orgulloso. Y ese es el tema precisamente que vamos a tratar hoy. El amor no es orgulloso. Eso lo enseña específicamente en el capítulo 13, versículo 4. Dice: el que ama tiene paciencia en todo. Ya lo vimos, el amor es paciente, siempre es amable. El amor no es envidioso ni se cree más que nadie. No es orgulloso, dice el versículo 4. Y cuando vemos este pasaje de Juan, donde Jesús le sirve a sus discípulos, nos damos cuenta de eso. Ahora, ¿cómo se ve un siervo? ¿Cómo se imagina usted un siervo? En ocasiones nos imaginamos un siervo como alguien sometido, falto de carácter. Y en el texto vamos a leer y leímos que hay varias cosas interesantes acerca de un siervo que definitivamente cambia nuestra manera de pensar. Lo primero que nos encontramos es que la decisión de servir comienza con el amor. En el versículo 1 dice que Jesús le lava los pies a los discípulos. Faltaba poco para que viniera la Pascua y ya era el tiempo de que Jesús fuese sacrificado. Y dice el versículo 1, Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. El amor, la decisión de servir, viene en consecuencia del amor. Nosotros no servimos y no podemos servir si no hay amor de por medio. Por eso es que el texto de 1 Corintios 13 es muy importante, porque dice
comienza diciendo el apóstol Pablo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si fuese a esto, hiciera esto, y si resolviese todos los misterios del mundo, pero no tengo amor, de nada me sirve. Él le da mucho énfasis al tema del amor desde el versículo 1 hasta el último versículo de 1 Corintios 3. Entonces, la decisión de servir comienza con el amor. Sin amor, el servicio es motivado por el orgullo, es decir, por la satisfacción propia satisfacción, sentir yo propia satisfacción o darle satisfacción a otros, y eso es orgullo. Sin amor, el servicio se puede convertir en amargura, es decir, hacerlo de manera obligada, como que tengo que hacerlo porque me toca, y eso entonces no va a desencadenar un buen servicio si no está motivado por el amor. En segundo lugar, la decisión de servir incluye personas imperfectas. La decisión de servir incluye personas imperfectas. Los versículos 5 al 9 nos describe a quienes le lavó los pies Jesús. Y vemos que se nombran básicamente tres grupos de personas. Los discípulos, porque el apóstol Juan hace una separación entre el resto de los discípulos, Pedro y Judas. ¿Ok? Entonces son tres personajes básicamente. Dice: luego echó agua en una palangana, comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos, a secárselos con una toalla. Le tocó el turno a Pedro. Ahora, ¿qué sucede ahí? Ahí está sentado Jesús. Casi no lo nota porque es muy diferente a aquel cuadro que pintó Da Vinci de la Última Cena. Es una situación totalmente distinta. Ahí estaba Jesús, quizás todos estaban conversando, discutiendo, compartiendo lo que les había pasado durante el día. Y toma esta vasija, se amarra la toalla en la cintura, le pone agua a la vasija, y los discípulos comienzan a verlo, y quizás algunos comienzan a hacer silencio, algunos comienzan a codearse, a darse con el codo unos con otros, diciéndole al otro que mirara lo que estaba haciendo Jesús. Ahora piensa en los pies que lavó los pies de los discípulos. Dice: tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería más importante. En algún punto los discípulos discutieron cuál de nosotros tendrá el primer lugar en el cielo. Y eso es interesante. Los discípulos estaban listos para pelearse un trono, pero no estaban listos para pelearse por una toalla y estar dispuestos a lavarle los pies a los otros. Luego están los pies de Judas. Jesús sabía que Judas iba a traicionarlo y le lavó los pies allí también. A lo mejor alguno de nosotros hubiese estado tentado a quemarle los pies o a mojarle los pies en hielo a Judas, pero Jesús no hizo eso. Por el contrario, Jesús estuvo muy cercano a Judas en ese momento, porque no solo le lavó los pies, sino que Judas se sentó a su lado y mojó el pan en el mismo lugar que Jesús también lo mojó. Y esto es muy interesante porque da una muestra de que Jesús le estaba dando otra oportunidad a Judas, situación que obviamente sabemos que fue intencional de parte de Jesús, pero Jesús también sabía que Judas no iba a dar vuelta atrás, pero era como decir: tuviste la oportunidad. Y el otro personaje es Pedro. No sabemos lo que los otros discípulos estaban pensando, pero sí sabemos lo que Pedro pensó, porque Pedro es uno de esos personajes que piensa en voz alta, que dicen inmediatamente lo que piensan. Él mira a Jesús y le dice: tú no me vas a lavar los pies. Y es como si Jesús le hubiese dicho: si no permites que te lave los pies, entonces no me estás permitiendo que te ame. Si no dejas que te sirve, no estás permitiendo que te ame. Pedro es extremadamente humano, tal cual como cualquiera de nosotros. Él dice: no me lave los pies, pero Jesús se los lava. Pedro dice: yo pondré mi vida por ti, pero no la puso. Y es bien importante que Pedro esté entre los discípulos, porque quizás Pedro es la mejor representación de cualquiera de nosotros como seguidores de Jesús. Él nos representa a todos, tan seguro de sí mismo, pero tan equivocado al mismo tiempo. Y todavía así amado por Jesús. Entonces tenemos a los discípulos, tenemos a Judas y tenemos a Pedro. La tercera cosa que vemos en este texto es que la decisión de servir es una decisión de suplir las necesidades de otras personas.
Jesús le dijo a Pedro: el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies, y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabemos que se estaba refiriendo a Judas, pero los pies de todos estaban sucios, porque sabemos que en aquel entonces no usaban calzados, sino una especie de sandalias, y era necesario lavarse los pies. Esta era una labor que hacían los esclavos. Por eso es que los discípulos, principalmente Pedro, se sintieron tan indignados cuando Jesús le lavó los pies. Ahora es bien importante notar que esto no era una ceremonia, tampoco fue una ordenanza que Jesús le mandó a la iglesia. Algunos grupos han tomado esto como una ordenanza y lo han colocado al mismo nivel de la cena del Señor y del bautismo. Por el contrario, esto es una labor que se hacía cotidianamente en las casas y que hacía el esclavo, así como lavar los platos o lavar el baño o algo por el estilo, era lavar los pies. Jesús estaba atendiendo la necesidad de los discípulos que tenían los pies sucios. Estaba haciendo algo de manera práctica. Ahora, ¿por qué Jesús lava los pies de los discípulos? ¿Cuál fue la enseñanza particular? Porque sus corazones estaban llenos de orgullo. Ellos necesitaban ver que Jesús les daba el ejemplo de doblegarse a sí mismo, de mostrar humildad, de enseñarles humildad, para que ellos pudieran darse cuenta que estaban mal y que sus corazones estaban llenos de orgullo. Él quería enseñarles. Y segundo, sus pies estaban sucios. Ellos tenían una necesidad práctica y Jesús se las suplió. Ahora imagínense lavando los dedos de estos hombres llenos de polvo, llenos de sucio. Eso es una gran muestra de amor. Una gran muestra de amor de Jesús por los discípulos. El mismo Dios hecho carne le lavó los pies a los discípulos. C.S. Lewis dijo en algún momento: si alguien necesita adquirir humildad, yo creo que puedo decirle el primer paso. El primer paso es reconocer que uno es orgulloso. Examinémonos y démonos cuenta que es muy posible que estemos llenos de orgullo, que nuestros corazones estén llenos de orgullo. ¿Qué significa lavar los pies de los discípulos hoy en día? Lavar los pies de los discípulos hoy en día puede ser suplir sus necesidades inmediatas, las necesidades de cualquier persona. Entonces, haciendo un recuento rápidamente, la decisión de servir comienza con el amor. No podemos servir si no amamos, y ahí dijimos que sin amor el servicio es motivado por el orgullo, sin amor el servicio se puede convertir en amargura. La segunda decisión de servir incluye a personas imperfectas. Jesús lavó los pies de los discípulos, de Pedro, de Judas, que por supuesto eran personas imperfectas. Y en tercer lugar, la decisión de servir es una decisión de suplir las necesidades de los demás. El amor nos debe motivar a suplir las necesidades de otros. Dios te bendiga, soy el pastor Alain Pirona de la Iglesia Bautista Lirio de los Valles.